Qué bonito era cuando las marcas tradicionales podían cobrarte una fortuna por una pantalla mediocre, un motor aburrido y un logo con prestigio reciclado. El problema es que llegaron las SUVs chinas y arruinaron ese negocio bastante elegante. Y no porque sean mágicas ni porque de repente todo lo que viene de China sea perfecto, sino porque mientras unos seguían vendiendo apellido, otros empezaron a vender producto. Y cuando el producto llega con más tecnología, más equipamiento, más autonomía y un precio que no te insulta, el prestigio deja de ser argumento y empieza a parecer coartada. Va de 10 SUVs chinas que están obligando a las marcas tradicionales a justificar por qué siguen cobrando tanto por ofrecer tan poco en comparación. Porque una cosa es vender confianza y otra muy distinta es vivir eternamente de ella mientras alguien más llega con mejor producto y encima con menos ego. Primero aparece la BYD Seal U-DMI y aquí empieza la humillación elegante, porque no entra al mercado gritando, entra sonriendo con esa tranquilidad del que ya hizo las cuentas y sabe que el otro está cobrando de más. Su precio de arranque ronda los $44.500 y eso ya es una cachetada suave para cualquiera que quiera una SUV familiar electrificada sin sentir que hipotecó el hígado por un logo. Lo perverso de esta camioneta no es solo el precio, es que entiende mejor que muchas marcas tradicionales lo que hoy busca la gente normal: espacio, comodidad, ahorro y cero ganas de discutir con el surtidor cada semana. Mientras algunos fabricantes te venden una híbrida enchufable como si fuera tecnología espacial descubierta en un laboratorio suizo, BYD llega y te dice: toma, aquí tienes una SUV con propuesta racional y sin teatro aristocrático. Y ahí es donde duele, porque la Seal U-DMI no compite desde la fantasía, compite en el terreno del Tiguan, del RAV4, del CR-V, del Tucson bien equipado, o sea, en el terreno donde las marcas tradicionales llevan años sintiéndose dueñas del barrio. Pero cuando una china te ofrece una mecánica enchufable convincente, una cabina moderna, bastante equipo de serie y además empieza a venderse como pan caliente, el problema ya no es la percepción del público. El problema es el producto de la competencia. Esta SUV no humilla por ser barata, humilla porque deja en evidencia lo obsceno que se volvió pagar de más por normalidad vestida de reputación. Es el tipo de coche que hace que mucha gente entre al concesionario pensando en una marca tradicional y salga con la ceja levantada, preguntándose por qué el supuesto referente tiene menos gracia, menos equipo y más ego en la factura. Y cuando eso pasa, no estamos hablando de una moda, estamos hablando de una grieta en el negocio. Una grieta deliciosa además, porque deja claro que la vieja superioridad moral del "yo solo compro marcas serias" empieza a sonar como un discurso viejo, caro y bastante perezoso. La Seal U-DMI no llegó a pedir respeto, llegó a cobrar una comparación, y muchas tradicionales no la están soportando demasiado bien. Luego te topas con la XPeng G6 y entiendes que el golpe no es solo para las SUVs familiares racionales, sino también para el club eléctrico que durante demasiado tiempo creyó que bastaba con poner una pantalla enorme, quitar botones y fingir que eso era el futuro. Su precio arranca cerca de $53.700. Y sí, ya sé, no estamos hablando de un juguete barato, pero precisamente ahí está la gracia cruel del asunto, porque la G6 no entra a jugar en la liga del sacrificio, entra a quitarle dignidad argumentativa a modelos como el Tesla Model Y y a cualquiera que haya vivido del aura de "yo soy la referencia eléctrica". Esta SUV viene con carga ultra rápida, diseño que no parece hecho por una licuadora emocional, un enfoque tecnológico muy serio y una presentación que le dice a más de un rival tradicional: tú no estabas vendiendo innovación, estabas vendiendo costumbre con cable. Encima consigue 5 estrellas de seguridad y entonces se cae otra de esas excusas cómodas con las que algunos querían seguir tranquilizando a su conciencia de comprador conservador, porque antes era fácil reírse de un chino diciendo que era una apuesta arriesgada. Ahora resulta que la apuesta arriesgada empieza a hacer pagar más por una marca que ya no lidera ni en software, ni en carga, ni en valor percibido. La G6 representa algo que a muchas marcas les resulta insoportable, el momento en el que la tecnología deja de ser patrimonio emocional de los de siempre. Y en cuanto eso ocurre, la narrativa premium se afloja como cinturón después de cena navideña. De repente, lo que parecía una compra aspiracional empieza a sentirse como una compra conservadora, tímida, hasta cobarde. Y eso en la industria del automóvil es letal.
porque nadie quiere sentir que pagó precio de futuro por un producto que ya huele a presente envejecido. La G6 no entra diciendo «mírame», entra diciendo «compárame». Y esa es probablemente la frase más aterradora que puede escuchar una marca que se acostumbró a no dar explicaciones. Después aparece la Leapmotor C10, una de esas SUVs que no necesitan hacer demasiado ruido porque el escándalo ya lo produce la simple relación entre lo que cuesta y lo que ofrece. Su punto de partida ronda los $43,300 y ahí el mercado empieza a sudar de una manera bastante cómica, porque hablamos de una SUV que por tamaño, enfoque y presencia visual se mete donde muchas marcas europeas, japonesas o coreanas ya habían instalado esa costumbre nefasta de cobrarte más solo porque sí. La C10 es el tipo de producto que dinamita la frase «por ese dinero no hay nada parecido». Sí hay, y cada vez más. Lo brutal aquí es que no se siente como una concesión rara ni como un experimento de laboratorio para valientes con ansiedad de importación. Se siente como un coche real, serio, espacioso, lógico y peligrosamente competitivo, y eso es lo que hace daño. Porque la humillación más grande no es que una SUV china exista, la humillación más grande es que ya no parezca un acto de fe comprarla. Y luego entra la Jaeco 7 SHS, que es prácticamente un insulto con ruedas para todas esas marcas que llevan años viviendo de la imagen de SUV seria, bien plantada y familiar, mientras te cobran cada extra como si viniera firmado por un artesano milanés. Su precio ronda los $47,300 y lo interesante no es solo lo que cuesta, sino el tipo de cliente al que le empieza a hacer ojitos. Porque esta no seduce únicamente al que quiere probar algo nuevo, seduce al que siempre juró que jamás se bajaría de una marca tradicional. Ahí es donde el golpe se vuelve entretenido. La Jaeco 7 SHS llega con imagen robusta, con enfoque híbrido enchufable, con una autonomía combinada que suena a viaje sin drama y con un repertorio de asistencias y equipamiento que vuelve sospechosamente ridículas algunas configuraciones infladas de los de siempre. Es la clase de SUV que le complica la vida a Hyundai, Kia, Volkswagen, Nissan y hasta a ciertos japoneses que llevaban demasiado tiempo viviendo de la reputación de «yo soy la compra inteligente». Perdón, pero cuando el supuesto sensato del salón es más caro y viene menos generoso, la inteligencia cambia de asiento. Y Jaeco entendió eso muy bien. Entendió que el mercado ya no está tan dispuesto a pagar la tarifa del apellido. La gente quiere diseño, espacio, una mecánica que tenga sentido, una pantalla que no parezca de 2017 y una experiencia que no los haga sentir financieramente manipulados. La BYD Sea Lion 7 ya juega en otro terreno, uno más emocional, más aspiracional, más de SUV eléctrica con cara de producto serio y no de electrodoméstico con ruedas. Su precio arranca alrededor de $60,400, así que no estamos hablando de un vehículo que entre por ser el más accesible del barrio, no. Este entra por algo mucho más dañino para las marcas tradicionales. Entra por deseabilidad. Ahí es donde el asunto se pone incómodo. Porque durante años parecía que si querías una SUV eléctrica que además se sintiera aspiracional, moderna, rápida y con cierto aura de objeto de deseo, estabas condenado a mirar casi siempre hacia los mismos nombres. Entonces BYD aparece con una Sea Lion 7 que se ve bien, acelera fuerte, presume potencia seria y encima no llega como un producto improvisado, sino como una declaración de intenciones. Y la declaración es bastante sencilla. Ustedes no eran dueños del futuro, solo llegaron antes. Eso para cualquier marca establecida tiene que doler como pisar Lego descalzo. Porque una cosa es perder en precio y otra mucho más humillante es perder en atractivo. La Sea Lion 7 hace que mucha gente vea una Tesla, una Mustang Mach-E o cualquier SUV eléctrica tradicional con una pregunta nueva en la cabeza. ¿De verdad esta sigue siendo la opción más emocionante o solo la más conocida? Y cuando una marca nueva consigue instalar esa duda, ya ganó media batalla. La MG HS, en sus versiones Hybrid Plus y Plug-in Hybrid, es un caso particularmente delicioso porque aquí la humillación viene disfrazada de marca conocida. Muchísima gente todavía escucha MG y piensa en una herencia británica simpática, casi clásica.
Y mientras están distraídos con esa postal vintage, resulta que detrás hay una de las operaciones chinas más eficaces para reventar la relación valor-precio en Europa. La Hybrid Plus ronda los $39.300 y la Plug-in Hybrid sube a unos $43.300. O sea, precios que ya empiezan a provocar una risa incómoda en más de una oficina donde alguien sigue convencido de que un SUV mediano, con equipamiento correcto, puede cobrarse como si viniera bendecido por la nobleza automotriz. MG entendió algo que muchos rivales olvidaron. El cliente no come escudo. El cliente usa el coche, paga el coche, llena el tanque o conecta la batería del coche y quiere sentir que no le vieron la cara. Por eso la HS pega tan duro, porque no te propone una rareza exótica, te propone algo tremendamente familiar pero mejor resuelto en la parte que más duele, el dinero. Cuando una SUV se presenta como alternativa real a Tucson, Sportage, Qashqai, Tiguan o compañía y además no te obliga a pasar por el túnel espiritual del sobreprecio, algo empieza a romperse en el mercado. MG no necesita hacer discursos geopolíticos ni promesas místicas, solo necesita poner la ficha técnica y la lista de equipamiento encima de la mesa. Y ahí la conversación se pone sabrosa, porque de repente lo tradicional ya no parece sinónimo de sensato, sino de cómodo. Y lo cómodo, en una industria tan lenta para corregirse, suele ser la antesala del ridículo. La GWM Haval H6 es otra historia bellísima porque aquí no se ataca al comprador aspiracional ni al nerd eléctrico que se sabe de memoria los kilovatios hora de cada batería. Aquí se ataca al comprador racional, al familiar, al que siempre fue al concesionario buscando lo seguro, lo confiable y lo lógico. Ese cliente que durante años terminó en una RAV4, una Tucson, una Sportage o algo similar porque sentía que estaba haciendo la compra madura del siglo. Bueno, la H6 llegó a fastidiarle esa comodidad mental. La versión híbrida arranca a cerca de $25.800 y la enchufable ronda los $28.600. Y en ese momento entiendes por qué esto no es solo competencia. Esto es una agresión calculada al margen de maniobra de las tradicionales. Porque en cuanto una SUV de este tamaño, con esta presentación y con este nivel de dotación aparece en ese rango, ya no basta con responder «es que la otra marca tiene mejor nombre». Claro, pero el nombre no te climatiza el asiento, no te agranda la pantalla y no te borra el dolor de pagar más. La H6 es tal vez una de las pruebas más brutales de que la amenaza china no depende solo del lujo visual o del relato eléctrico futurista. Depende también de hacer números fríamente y dejar a la competencia en una posición bastante vergonzosa. Porque cuando una familia compara lo que obtiene por menos de $30.000 con lo que le piden otros por algo apenas comparable, la tradición empieza a oler a impuesto emocional. Y nadie disfruta pagar impuestos emocionales si ya vio una ruta de escape. La H6 no necesita ser el coche más famoso del planeta, solo necesita aparecer en la comparación correcta. Ahí es donde destruye narrativas enteras, porque obliga a reconocer que muchas marcas tradicionales no estaban siendo más valiosas, estaban siendo más consentidas. Y una vez que el consumidor se da cuenta de eso, el hechizo se rompe con una facilidad casi ofensiva. La Geely EX5 entra como esos invitados que casi nadie esperaba y terminan robándose la conversación por pura presencia. Su precio ronda los $29.300, lo cual ya es suficiente para que más de uno se atragante con el café en el departamento de producto de alguna marca establecida. Porque estamos hablando de una SUV eléctrica que no llega desde la caricatura del coche chino simpático y barato, sino desde una propuesta bastante seria, moderna y dolorosamente razonable. Y cuando digo dolorosamente, lo digo por los rivales, porque este tipo de producto no solo compite, desordena jerarquías. La EX5 se planta como una muestra clarísima de que Geely ya no quiere vivir en segundo plano ni como mero proveedor industrial en la sombra. Quiere cara, quiere nombre y quiere robarse compradores que antes ni volteaban a ver fuera del circuito tradicional. Eso implica desafiar a modelos muy instalados y lo hace con una mezcla peligrosísima de diseño correcto, propuesta eléctrica comprensible y un precio que suena a cachetada para varios de los supuestos referentes. De repente, lo que antes parecía una decisión entre Tesla, Hyundai, Kia, Volkswagen o BYD empieza a abrir huecos para otro jugador chino que también trae 5 estrellas, garantía larga y una presencia bastante
bastante más adulta de lo que muchos prejuicios quisieran admitir. Y ahí aparece la incomodidad verdadera, porque cuando no es una sola marca china la que aprieta, sino varias, el problema ya no es anecdótico, el problema es estructural. Luego está la BYD Atto 3 Evo, que es casi una burla refinada al segmento de SUV compacta eléctrica donde demasiados fabricantes se acostumbraron a pedir dinero premium por experiencias bastante normales. Su precio ronda los $52,400. Y sí, se ubica en una zona donde ya no alcanza con decir, es que los chinos solo ganan por baratos. No, querido. Aquí se gana por evolución del producto. La Atto 3 ya había abierto camino, pero la versión Evo llega con más autonomía, mejor carga y una sensación mucho más madura de conjunto. Eso significa que BYD no solo aprendió rápido, aprendió más rápido que varios de los que llevaban años presumiendo ventaja. Y esa velocidad de aprendizaje es otra forma de humillación, porque deja en evidencia a las marcas que se tomaron demasiado tiempo para corregir detalles que el cliente ya estaba reclamando mientras seguían subiendo precios con una tranquilidad insultante. La Atto 3 Evo se mete en una conversación en la que aparecen nombres europeos, coreanos y japoneses, que antes podían vivir relativamente tranquilos gracias al prestigio acumulado. Pero cuando llega una alternativa que se ve moderna, que tiene una propuesta de uso competitiva y que además pertenece a una marca que cada vez inspira menos desconfianza, el viejo escudo de la tradición empieza a sonar hueco. Lo interesante aquí es que BYD ya no se comporta como un aspirante, se comporta como un jugador que vino a quitarle clientes a quien sea. Y esa actitud se siente en el producto. No hay complejo, no hay timidez, no hay esa vibra de gracias por darnos una oportunidad. Al contrario, la Atto 3 Evo transmite algo mucho más perturbador para sus rivales, la sensación de que la oportunidad ahora la necesitan ellos para demostrar por qué siguen siendo relevantes. Y esa inversión del poder simbólico es probablemente una de las mejores noticias para el comprador, porque cuando los intocables empiezan a sentirse alcanzables, el mercado por fin se pone interesante. Y llegamos a la GWM Tank 300, que tal vez sea una de las formas más groseramente entretenidas de recordarle al mundo que China no solo está compitiendo en crossovers urbanos llenos de pantallitas y modos de conducción con nombres ridículos. No, también está entrando al territorio donde antes reinaban con pose de macho alfa marcas que vivían de la aventura, del barro, del chasis y de esa estética de yo sí soy un todoterreno de verdad. La Tank 300 arranca cerca de $33,400 en versiones de acceso y las variantes electrificadas más musculosas ya suben bastante, pero incluso así el mensaje sigue siendo demoledor. Porque por ese dinero te encuentras un producto con presencia brutal, garantía larga, 5 estrellas de seguridad y una imagen que no entra pidiendo perdón. Entra mirando fijamente a Jeep y a todos los que creían que el relato aventurero era suyo para siempre. Y cuando llegan las versiones más bravas con cifras como 300 kilowatts y 750 Nm, la cosa deja de ser una curiosidad para convertirse en una amenaza con cara de pelea. Lo bonito de la Tank 300 es que no intenta parecer adorable ni tímida, intenta parecer capaz, y lo consigue. Eso rompe otra de las excusas con las que mucha gente minimizara a los fabricantes chinos, como si solo pudieran competir en movilidad urbana, eficiencia y relación precio-producto. Pues no, también pueden aparecer en el segmento del ego automotriz y preguntar por qué demonios deberías pagar tanto más por una supuesta leyenda si esta alternativa también se ve ruda, también promete capacidades serias y encima no te obliga a financiar un mito. La pregunta ya no es si estas SUVs chinas son relevantes. La pregunta es cuántas marcas tradicionales van a seguir actuando como si nada estuviera pasando mientras el cliente, por fin, empieza a comparar sin pedir permiso. Porque el día que el mercado deja de comprar prestigio automático y empieza a exigir valor real, los apellidos pesan menos y las excusas todavía menos. Ahí es donde comienza la humillación de verdad. No cuando China vende barato, sino cuando vende mejor. Y si a alguien le incomoda escucharlo, probablemente sea porque su marca favorita lleva demasiado tiempo viviendo del cuento.